Cierra los ojos y piensa en un samurái. Probablemente imagines a un guerrero impecable, un hombre dispuesto a morir antes que romper su código de honor. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen es, en gran medida, un invento moderno? La realidad del Japón medieval era mucho más cruda, pragmática y, sobre todo, violenta. Durante siglos, el éxito en el campo de batalla no se medía por la ética, sino por la eficacia en la matanza. Los guerreros que forjaron la historia de Japón no eran filósofos con espada, sino supervivientes natos. Hoy vamos a desmontar el mito del Bushido para descubrir la verdadera cara del guerrero japonés. Bienvenidos a Más allá del dojo. Mucho antes de que existiera la palabra Bushido, los guerreros japoneses se regían por el Kyuuba no Michi, el camino del arco y el caballo. En este periodo, el samurái no era un duelista de katanas, sino un arquero montado cuya principal misión era la gestión de tierras y la guerra de desgaste. Este código original no hablaba de benevolencia o rectitud moral, conceptos que llegarían mucho después bajo la influencia del confucianismo, sino de habilidades técnicas brutales. El honor, en este contexto, significaba simplemente cumplir con la función social de proteger el patrimonio del clan. La destreza consistía en derribar al enemigo a distancia antes de que pudiera reaccionar. No había gloria en el combate cuerpo a cuerpo si éste podía evitarse con una flecha bien dirigida desde la seguridad de una montura. Para estos hombres, la guerra era una extensión de la caza. Las crónicas de la era Kamakura nos muestran a guerreros que valoraban la astucia sobre la fuerza bruta. Pero, ¿cómo se traducía esta mentalidad en el fragor de la batalla? La respuesta rompe cualquier idealismo que podamos tener sobre la caballerosidad medieval. En el cine, los samuráis se presentan cara a cara y anuncian su linaje antes de luchar. En la realidad histórica, el ataque por la espalda era una técnica estándar y muy recomendada. Los ataques nocturnos, o youchi, eran extremadamente comunes porque permitían masacrar al enemigo mientras dormía, minimizando las bajas propias. Para el guerrero de los periodos Heian y Kamakura, la victoria lo justificaba casi todo. La traición no era vista como una mancha indeleble en el linaje, sino como una maniobra política necesaria. Cambiar de bando en medio de una batalla para unirse al bando ganador era una práctica tan frecuente que los generales rara vez confiaban plenamente en sus propios vasallos. Incluso el asesinato de familiares directos por disputas de tierras era parte del juego por el poder. El concepto de lealtad ciega hacia un señor era un lujo que pocos podían permitirse en un entorno donde la supervivencia del clan dependía de estar en el lado correcto de la historia. Las crónicas militares, como el Heike Monogatari, están llenas de ejemplos donde la astucia engañosa se celebra como una virtud militar. Entonces, ¿eran estos hombres realmente los pilares morales que hoy nos intentan vender? Para entender al samurái real, debemos dejar de verlo como un monje guerrero y empezar a verlo como un terrateniente armado. Su lealtad no se basaba en el afecto o en una ética mística, sino en un contrato de servicios. El señor proporcionaba tierras o protección, y el samurái proporcionaba violencia. Si el pago cesaba, la lealtad también lo hacía. Tras una batalla, los guerreros presentaban las cabezas cortadas de sus enemigos como prueba física de su desempeño para reclamar recompensas territoriales. Era un sistema de incentivos puramente mercantil. La guerra era una inversión de riesgo. No luchaban por una bandera o una nación, conceptos inexistentes en aquel entonces, sino por la expansión de su patrimonio familiar. Este pragmatismo extremo dictaba que, si un combate se volvía demasiado costoso, la retirada no era una deshonra, sino una decisión financiera inteligente. La idea de que un samurái debía suicidarse tras una derrota era una excepción rara, no la regla general. Pero si esto es cierto, ¿de dónde salió la leyenda del guerrero que prefiere la muerte antes que la deshonra? El Bushido que conocemos hoy no nació en los campos de batalla, sino en los despachos de la era Meiji a finales del siglo XIX. Fue una herramienta de ingeniería social. Tras siglos de paz durante el período Edo, los samuráis se habían convertido en burócratas y administradores que apenas sabían manejar una espada. El gobierno necesitaba crear una identidad nacional fuerte para competir con las potencias occidentales. Fue entonces cuando intelectuales como Nitobe y Nazo escribieron obras como Bushido, el alma de Japón. Lo curioso es que Nitobe escribió su famoso libro originalmente en inglés, pensando en un público occidental, y ni siquiera hablaba japonés con fluidez en ese momento.
Su objetivo era demostrar que Japón tenía una caballerosidad equivalente a la europea. Tomó fragmentos de textos antiguos, los mezcló con valores confucianos y cristianos y creó un código idealizado que los samuráis reales de la era Kamakura jamás habrían reconocido. El bushido moderno es, en esencia, nostalgia inventada. Se utilizó para adoctrinar a los soldados imperiales en el siglo XX, transformando el pragmatismo de supervivencia de los antiguos guerreros en un fanatismo de sacrificio estatal. Pero, ¿qué nos queda cuando quitamos estas capas de propaganda? Desmitificar al samurái no le quita mérito a su historia, al contrario, lo hace más humano. Los guerreros reales eran hombres complejos que lidiaban con la traición, el miedo y la ambición en un mundo extremadamente violento. Entender la diferencia entre el mito y la realidad nos permite apreciar la verdadera historia de Japón sin los filtros del nacionalismo romántico. Si te ha gustado este análisis, suscríbete y activa la campana. Nos vemos en el próximo combate por la verdad. Hasta pronto.